Hola a todos, políticamente incorrectos llegó a su vez el mes de la campaña electoral. Aunque acá siempre tratamos la política desde el aspecto más amplio, pues hoy la vamos a tocar en política electoral, política de lista, política de campaña, y para eso me acompaña el economista Diego Borja, quien es candidato para la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. El día de hoy vamos a estar conversando, como siempre, primero conocer al candidato, segundo conocer sus propuestas y luego vamos a tocar algunos temas que son de interés, sobre todo de los cuencanos y de los azuayos. Bienvenido, economista Diego Borja, a su programa Políticamente Incorrectos. Aquí no hay espacio para la corrección política, aquí vamos las cosas como son. Me encanta, gracias Carmen por la invitación. Quisiera que usted les cuente un poquito a la gente que nos está viendo muy brevemente quién es Diego Borja. Yo ya le leí, yo ya sé, usted es una persona que tiene 20 años por lo menos en política pública, en política de elecciones, pero me gustaría que sea usted quien les cuente sobre su trayectoria. Claro, con mucho gusto. Yo, soy un quiteño, economista, padre de 6 hijos. Entré en la política muy joven, a los 16 años en el colegio, luego en el movimiento universitario, y ya en la política nacional fue a mediados de los años 90. Y entré justamente con un cuencano. En esa ocasión fundamos un movimiento que se llamó Movimiento Ciudadanos Nuevo País con el Corcho Cordero y con Freddy Ehlers. Esto fue para la candidatura de Freddy Ehlers. De los colores. Claro, ahí nació de hecho también Pachacuti, ¿no? Y bueno, luego ya en el servicio público, yo serví como ministro de Economía en el año 2005-2006, luego como asambleísta constituyente con Alfredo Palacio, y luego como asambleísta constituyente en Montecristi en el 2007-2008, y luego en el Ministerio Coordinador de Política Económica con Rafael Correa. Les voy explicando. El asambleísta constituyente fue el que elaboró la constitución que hoy tenemos, la del 2008, y la que rige en nuestro país. Así que cualquier duda ahí pueden dejar en las preguntas, en los comentarios, para que luego el equipo y el mismo economista pueda irles respondiendo cualquier duda sobre la constitución de Montecristi que le conocemos. Hemos visto una larga trayectoria y hemos visto también algunas cosas. Entendemos que no siempre en la política todo es fácil. Hemos visto contradicciones, digamos, que un día sí estoy con ellos, otro día discrepo, pero luego volvemos a coincidir. Ahí yo les invito a todos ustedes que vean el programa del 8 de enero con Juan Merchán. Está ahí el programa de la mañana para que ustedes se enteren más de todas estas preguntas que ya fueron respondidas de esta semana. Entonces no nos vamos a ir por ese lado, sino más bien vamos a irnos por el lado de su experiencia, de lo que usted como economista sabe, conoce, qué le viene bien al país, qué le conviene en estos momentos al país desde este tema de la parte macroeconómica. No leía por ahí, decía que el correísmo, la RC, lista 5, por la cual ahora usted está de candidato a la vicepresidencia, buscaba un perfil de un economista porque entendía que la parte económica es la más importante o es de las más importantes en el país y por eso refuerza la candidatura de, en este caso, Luisa González. ¿Cuál es su visión sobre el tema económico para nuestro país? ¿Qué le conviene? ¿Hacia dónde debemos ir? Bueno, para mí el problema económico más grave que tiene el Ecuador es la falta de empleo. No es el que haya déficit o que haya déficit en cuenta corriente o que falten reservas internacionales. No, es la falta de empleo. Solo 1 de cada 6 mujeres jóvenes tiene empleo adecuado. Solo 1 de cada 5 jóvenes tiene empleo adecuado y solo 1 de cada 3 ecuatorianos en edad de trabajar tiene empleo adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay 2 visiones. O la economía al servicio de la gente o la gente al servicio de la economía. Cuando yo digo el empleo es el principal problema económico, estoy diciendo también la economía tiene que estar al servicio de la gente. ¿Qué hacer para dinamizar la economía, para fomentar empleo formal cuando sabemos que en la época en la que usted pudo colaborar en el gobierno se infló mucho el sector público, ¿no? Y de alguna forma fue el sector público el que dio trabajo a muchas personas. Sin embargo, yo particularmente pienso que esa no es la función como directa del Estado, el dar trabajo, sino el fomentar y crear las facilidades para que se dé. ¿Qué hacemos para que la gente comience a tener este empleo formal? Bueno, nunca, ni en la época del presidente Correa, que hubo una gran cantidad de servidores públicos, el sector público ha sido el más importante en la generación de empleo. ¿Cuánto llegamos?
En total, podríamos llegar. es más, en el año 2014, que es el año al cual más empleo adecuado hubo en el Ecuador, en el sector público estaba apenas el 25% y cuando digo el sector público, es todo el sector público, o sea, incluyendo gobiernos locales, gobierno nacional, empresas públicas, instituciones financieras, todo. Es más, yo creo que ni siquiera llegábamos al 25%. ¿No? La mayor parte, el 80%, es del sector privado. Y en el sector privado, la mayor parte son las medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo fomentamos? ¿Cómo el Estado debe ayudar a las medianas y pequeñas empresas para que se fomente y para que aumente el empleo formal? La tarea del Estado, lo acabas de decir, es generar un buen contexto. ¿Qué significa un buen contexto? Un buen contexto significa un país que atraiga la inversión, un país que sea atractivo para la inversión privada, un país donde la inversión privada quiera ir. ¿Y a qué países quiere ir la inversión privada? A los países prósperos, a los países que crecen. Jurídica, seguridad económica, seguridad física, exacto, ¿no? Donde hay la seguridad jurídica, la seguridad física, la seguridad política, ¿no? Un país en el que haya otro tipo de servicios que los privados no lo hacen. Por ejemplo, una buena infraestructura vial, una buena infraestructura de conectividad, una buena capacitación del talento humano, de la fuerza laboral, un sistema que permita que si se enferman tus trabajadores puedan acudir a los servicios de salud pública. A esos países van los inversionistas. El Ecuador no tiene eso. A un país que tenga cierta estabilidad en las normas administrativas, que no haya una superposición de burocracia que lo que hace es aplastarte y molestarte, ¿no? Sino un país ágil. Yo tuve una experiencia hace poco en la cual para formar una empresa en Colombia te demoras 5 horas. Aquí en el Ecuador es un vía crucis, ¿no? Entonces, si Colombia lo puede hacer, ¿por qué el Ecuador no? La SAS, que es lo más rápido, estamos un mes. En el mejor de los fácil, casos, ¿no? Sí. Y cuando ya la tienes, entonces empieza toda un vía crucis, que la patente municipal, que la tasa de bomberos y todo el resto de la parafernalia, que no es que no digo que no haya que pagar, hay que hacerlo, pero tiene que ser más ágil, sin que le impliquen costos a la empresa para poder resolver los temas administrativos. Ese ese es un país claro ejemplo, pero Diego me acaba de dar 2 pases gol, así que no nos voy a desaprovechar. Hablamos hace un momento de la infraestructura vial y también decíamos al inicio, a mí me interesa mucho saber cuál es la visión de la SUAY, cómo abordar esa problemática. Y justamente la infraestructura vial es uno de los principales problemas de la SUAY. El 70% más o menos de las vías de la SUAY son del gobierno. Para que la gente me entienda, están administradas por el gobierno central, el resto corresponden a prefecturas, a GATs parroquiales y al GAT municipal. Pero la gran parte de las vías están a cargo del ministerio y no tenemos conexión. No podemos salirse en el kilómetro 54, fue la mesa de la vía, hay paso esporádicamente. Tuve la oportunidad de venir el fin de semana anterior por Machala. Esa vía, pienso que un 20% máximo valdrá, pero hay malabarismo para esquivar esos cráteres que hay. Y si queremos salir por Cañar, es una vía que fue construida para 30 años porque está hecha la calzada en hormigón, en asfalto, en hormigón que es pavimento rígido y eso debe durar por lo menos 30 años, pero no han pasado 15 y ya no vale para nada. Entonces, ¿cómo devolver a la SUAY ese espacio que se merece? ¿Cómo hacer si es que estamos en un constante, y por eso me apasiona el tema económico a mí, estamos en un constante déficit, ¿no es cierto? 5.000 millones de dólares le faltan al país para salir con el gasto corriente. Entonces, si es que eso yo les explico a mis amigos así facilito. Usted tiene en la casa y todos los meses le faltan, usted gana $400 y todos los meses le falta $100 para salir con lo básico, cubierto. Es decir, comienza a endeudarse. Así estamos en el país, tal como estamos en los hogares, con deuda viviendo. Entonces, ¿qué hacer para poder, primero, cubrir este déficit fiscal que tenemos y luego que nos quede un superávit para la inversión pública? ¿Cómo lo van a hacer? No es a la inversa, la verdad. Porque la economía pública no funciona igual que la economía privada. La economía pública, lo importante es que tú tengas una visión de largo plazo, en la cual no importa si tú tienes déficit corriente. El déficit corriente significa el déficit al día de hoy. Mis gastos son mayores que mis ingresos. Lo que interesa es ver cómo es tu comportamiento del déficit en el tiempo.
Y para que tu déficit en el tiempo se vaya siendo más pequeño, lo que tú tienes que tener es un país que crezca, que produzca, que genere más ingresos que los gastos. ¿Cómo se produce en cualquier lado? En un taller, en una empresa, invirtiendo. Si tú no inviertes, no aumentas de equipamiento, no aumentas de herramientas, edificaciones, capacitación de mano de obra, innovación, patentes, etcétera, tú simplemente nunca vas a crecer. Y eso es lo que le pasa al Ecuador. Muchas veces yo he oído, qué bueno que lo mencionas tú, que uno de los problemas de la SUAY es la vialidad. Porque yo he oído muchas veces, no, pero yo no como vías. Si comes vías. Claro que comes vías. Y hay que explicarle a la gente para que nos pueda entender la importancia que tiene la vía. Entonces, si tú no tienes conectividad, tú no puedes mover mercancías. Si tú no tienes una buena conectividad, haces más tiempo en la movilización personal o de cosas y eso significa costos. Si tú tienes unas malas vías, se te dañan los carros, los vehículos no pueden pasar y eso significa costos. Entonces, sí comes vialidad. Y la vialidad es un elemento fundamental de la inversión pública. Que tú puedes concesionarla, que tú puedes, lo que sea, pero es inversión pública. De acuerdo. A ninguna empresa le resulta rentable hacer la vía de aquí a Guayaquil para sacar sus productos. Eso no es posible. Lo único que está en capacidad de eso, y por eso está dentro de las funciones del Estado, es justamente al gobierno. Al Estado es quien tiene que garantizar esos servicios públicos para que se pueda dar. A veces los amigos que nos están viendo dicen, no entiendo, a ver, si usted está sembrando sus papas en Nabón y necesita traerlas a Cuenca, van y le quieren comprar en $5, sé que les pagan $3, $5 el saco de papa a nuestros amigos de Nabón que producen y vienen acá y las venden en $15, y si es que la vía se pone peor, le van a pagar menos, le van a querer pagar menos, porque al señor que transporta le cuesta más el transporte por lo que acaba de decir Diego, se le daña el carro, le consumen más combustible, eso está clarísimo. Y yo siempre digo, ¿no? Y aquí yo cuestiono muy, muy de frente, la Revolución Ciudadana fue una belleza en Manabí. Yo he recorrido esas vías, la Ruta del Sol, he visto todo eso. Pero realmente acá la SUAY, a pesar de que tuvimos una cantidad de funcionarios públicos de alto rango en los 10 años del correísmo, no pudimos tener por lo menos una vialidad solventada. Puntualmente, para el SUAY, el correísmo nos dejó 3 cosas. El tranvía, que no es sostenible económicamente, y yo sé que todos los medios de transporte público tienen que ser subsidiados de alguna forma, pero los porcentajes en los que se subsidia el tranvía realmente escapa de toda norma, de toda lógica y de toda experiencia de otro país. Entonces nos dejó un tranvía que no es económicamente sostenible. Nos dejó una cárcel de Turi que acabó con la seguridad de nuestra isla de Paz, porque se supone que iba a ser algo regional. Estamos de aquí a 7 minutos en carro a la cárcel de Turi. O sea, está en el centro de la ciudad prácticamente. Y por último nos dejó la concesión de Loma Larga y Quimsacocha, a los cuales nosotros, los cuencanos y la gente de Girón, tuvimos que decir no queremos minería en nuestras fuentes hídricas. Entonces, esas 3 grandes heridas, yo lo llamo así porque es una herida que cuando uno pone el dedo es como poner el dedo en la llaga. Esas 3 grandes heridas nos dejó el correísmo, mientras que a Manta constantemente se ve cómo les dan vías, les dieron hospitales, les dieron escuelas, les dieron muchas cosas más, pero realmente hemos sido rezagados. Y digamos algo, no quiero ser tan, constante. Digamos que Cuenca y el Azuay ha sido el patio trasero de todos los gobiernos de turno. Pero el correísmo tuvo un apoyo masivo aquí. En el Azuay llegó a poner 5 de 5 asambleístas, es decir, creímos en el proyecto de la Revolución Ciudadana y nos dieron la espalda esos 10 años. ¿Cómo sanar, cómo saldar? ¿Tienen pensado? ¿Tenía idea de esta deuda histórica de la RC5 con el Azuay, de la Revolución Ciudadana con el Azuay? Bueno, no, yo no comparto mucho toda la visión, ¿no? Ya. Para empezar, todos los proyectos de transportación urbana masiva no tienen que ser viables lo que tú llamas económicamente, que yo les llamo en realidad financieramente, porque económicamente sí es viable. ¿Qué significa económicamente? Económicamente significa que más allá del costo financiero que puede tener, que implica un subsidio como el metro de Londres o como cualquier transporte público, lo que tenemos que ver cuando hablamos de la viabilidad económica es del aporte económico al conjunto de la actividad económica de la ciudad. Puede ser que en términos financieros no sea sustentable, como no lo es, creo que ninguno. ¿Ya? De acuerdo. Pero veamos si económicamente no lo es, y yo creo que sí lo es.
o sea, todo el servicio que le presta en términos económicos a la economía de la ciudad, si pudiéramos hacer un balance de la economía de la ciudad, creo que al final del día o terminaríamos tablas con el tema del tranvía o terminaríamos con un poquito de superávit. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se está considerando, por ejemplo, los costos que significan en términos de transportación el que tú te demores muchísimo más de lo que te permite el tranvía, que es el caso del metro de Quito. Tú para irte desde La Carolina hasta Carondelet, en el metro te demoras 7 minutos. De acuerdo. En carro te demoras 1 hora fácil. Lo que pasa es que este proyecto vino mal desde un inicio. Su trazado, su construcción, todavía no se ha logrado compensar. A ver, la ocupación que debía tener el tranvía no llega al 50% con la que se vendió el proyecto, con la que se vendió la idea a los cuencanos, porque hay una línea de bus que tiene el mismo trazado. El tranvía no lleva a ninguna parte. Acá el trazado del tranvía no nos ha dado el éxito. Segundo lugar, el proyecto no fue completado. El proyecto contemplaba parqueaderos de borde. Todos los sitios, los terrenos en donde debían ser los parqueaderos de borde, hay grandes construcciones que ahorita el municipio no va a poder indemnizar y cubrir. Contemplaba una red integrada de buses eléctricos. En la ciudad tenemos 450 buses eléctricos, 490 buses eléctricos, urbanos, en donde se moviliza el 70% de la ciudad. Y tenemos un parque automotor gigante. ¿Por qué se da esto? Porque el transporte público no logró su objetivo. El tranvía, exactamente, el tranvía que debía hacer que la gente que de la gran clase media que vive en Cuenca deje su carro y lo use, no logró porque no tiene un trazado vial. Entonces, por eso yo siempre digo, hablar del tranvía es como cuando le ponen el dedo en la llaga abierta. O sea, nos duele a los cuencanos. Bueno, qué pena la verdad, porque cuando yo vengo a Cuenca y veo el tranvía, yo digo, ojalá nosotros tuviéramos un tranvía. Ojalá en Quito tuviera un hermoso adorno, a los turistas les encanta, claro, pero no pasa pero si es adorno es muy costoso. Exacto. Si es adorno es muy costoso. Y eso no sabía que era así, tengo que enterarme un poco más entonces, porque la visión en general que yo tengo es que el servicio público de transporte siempre implica un subsidio, pero evidentemente debe tener, en términos de balance económico para una ciudad, o un 0-0 tablas o un balance positivo. Si económicamente no tiene un balance positivo, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí tenemos un problema. Otra vez, a lo que conozco, el metro de Quito. Si tú tienes, hay que poner plata financieramente en el metro de Quito. Inversión. Es así. Inversión inicial. Pero cuando vemos los costos económicos o los ahorros que te permiten tener disminuidos los costos, entonces económicamente hablando es un aporte a la economía de la ciudad, a la economía del tiempo, a la economía del esfuerzo, a la economía del ocio incluso, porque si antes tenías que transportarte 2 horas y hoy te transportas en 14 minutos, entonces tú puedes usar ese tiempo para otro tipo de acciones. Sí, va de un lugar a otro, o sea, y tiene también la ventaja de la forma de Quito, ¿no? De la geografía, que es la larga. Entonces permite atravesarlo y los tiempos definitivamente sí son óptimos. Yo viví un año en Quito y extrañé a mi Cuenca como nunca, aunque cuando llegué seguí el tráfico acá, pero es mucho menos. Bueno, Quito tiene también un tráfico horroroso, entonces sí, junto a este tipo de obras, evidentemente tienen que venir otras, que son los de ordenamientos viales, los ordenamientos de transporte. Entonces, si tú tienes un metro integrados, si tú tienes un metro, no solo los sistemas integrados, sino el ordenamiento de lo que hay, y tú tienes un sistema de buses que te siguen generando embotellamientos en las principales calles porque no has tenido la capacidad política para determinar nuevas líneas, nuevas vías, etcétera, entonces no se acompaña al gran gasto, a la gran inversión que hace la sociedad en esa transportación con el ordenamiento, que no es gasto, sino es capital político. Y esas medidas alguien las tiene que tomar, pero muchas veces los gobiernos locales no se atreven a hacerlo. Por ejemplo, lo que me estás contando, no conozco en detalle el tema de las expropiaciones previas a la construcción de los edificios altos, pero si en su momento no se hicieron, luego es prácticamente imposible. Prácticamente imposible, ¿no? Y sobre las otras. O sea, realmente llama la atención, me llama la atención que teniendo tantos funcionarios como efectivamente hubo, no se haya completado todo el sistema vial que requiere el SUAY. Porque no solamente es Manabí la que se benefició, Manabí ahora están destruidas, ¿no? La costa. Ahora están destruidas las carreteras. Yo viajo constantemente a Puerto Viejo porque mi esposa es de Puerto Viejo y las vías están bastante dañadas con respecto a cómo estaban.
Y cuando tú vas también hacia Esmeraldas, por ejemplo, desde Quito, también están dañadas. Y ayer que vine yo desde Loja, acá a Cuenca, bueno, eso sí fue ya un verdadero Es un dolor. deporte extremo ingresar al Azuay. Entonces, creo que si es que este es el déficit mayor, digamos, no sé si es el mayor, en cualquier caso, el país tiene este momento de destrucción vial. Solo las vías que están concesionadas, por ejemplo, la vía que es desde Quito hasta Riobamba, que es prácticamente totalmente concesionada, tú la encuentras que está bien, en buen estado. Pero el resto de vías están acabadas, no hay mantenimiento. Son 7 años sin mantenimiento vial, son 7 años sin ampliación vial. Si tú tienes una casa Pero y ahí en 7 años... por lo menos les dijeron, acá no nos hicieron. Claro, eso es terrible. Eso es, o sea, es el Terrible. dolor. Acá no nos hicieron. Bueno, Fuimos nuestra capaces visión de es hacer. diferente, ¿no? Nuestra visión ya como proyecto político es volver a tener inversión pública alta, y Ya. uno de los elementos de inversión pública alta es la inversión en infraestructura. No solo vial, pero también vial. Porque si tú no tienes inversión, otra vez, la gente no come vías, sí come vías. Y eso implica generar... Digamos que las vías nos han de comer. Y además generan empleo, generan inversión, generan un conjunto de externalidades que este rato requiere el Ecuador para lo que decía al inicio. Si queremos mejorar empleo, necesitamos ese contexto. Entonces, nuestra visión sí es la de volver a tener inversión pública decente. Bajamos del 15.7% en el 2014 al 1.8% en el 2024. 14 puntos menos de inversión pública. No hay Eso es manera, notorio. no hay manera de vivir en un país así. Completamente. Y antes de pasar a otro punto, sí quisiera tener, y eso les he preguntado a todos los candidatos que han pasado por acá, la visión clara sobre la minería metálica en fuentes hídricas, porque ese para nosotros, como digo, es un gran dolor. La Constitución de Montecristi, aprobada en el 2008, les cuento a mis amigos, es la primera constitución en el mundo que considera los derechos de la naturaleza, y es más, lo considera como un sujeto y no como un objeto. Que esto fue un avance que muchas personas y entendidos ya especialistas en el tema no estaban de acuerdo, no lograban entender ni dimensionar, pero se consideró de esa forma. Y resulta que los mismos que quisieron la Constitución de Montecristi, garantista de los derechos de la naturaleza, luego dan las concesiones mineras de Loma Larga y Quimsacocha acá en el Azuay para que se explote la minería metálica en los páramos. Y yo estoy en contra de la minería metálica en páramos, es decir, donde nacen nuestras fuentes hídricas, no es en todas partes, porque sé de la remediación ambiental que realmente no hay un caso de éxito en el mundo en estos ecosistemas tan frágiles. Y también se da la concesión de estas dos y no se frena la minería ilegal. La minería ilegal es el otro gran problema de la SOI porque nos tiene secuestrado a un territorio como es Ponce Enríquez, que como alguien dice ya no es territorio de aquí del Ecuador, es territorio de los lobos. Es un pueblo que quedó realmente como un pueblo fantasma. La gente dejó la ropa literalmente tendida en el cordel y salió de sus casas. A ese punto llegamos acá en el Azuay y por eso este es un gran dolor, la minería metálica en el Azuay, legal e ilegal. ¿Cuál es su posición, Diego? Nos gustaría conocer como un compromiso para los azuayos y cuencanos. Yo coincido plenamente contigo sobre el tema de el absoluto respeto al derecho a la naturaleza en los espacios especialmente más vulnerables en términos ambientales, donde nacen ¿qué preferimos? ¿Oro o agua? Así es. Entonces, ya. Y nosotros, el 80% de los cuencanos dijimos agua. Y la respuesta es simple. Entonces, yo 100% de acuerdo en esa línea. Ahora, si tú me dices que estoy en contra de toda la minería, te digo no. Definitivamente no, porque esta cosa implica el uso de minerales y esta cosa también, Sí. y esta de aquí también, y todas. Entonces, estoy en contra de la depredación ambiental en nombre de la minería, pero no estoy en contra de la minería per se. ¿No? Porque obviamente una economía en el siglo XXI no puede vivir sin minerales, más todavía en los momentos en los que estamos inventando como seres humanos nuevos materiales, nuevos tipos de aparatos que requieren otro tipo incluso de minerales, no solo metálicos, sino no metálicos, etcétera, etcétera. Entonces, primero la naturaleza, primero el agua, primero la gente, pero no un no radical y por nada del mundo a la minería. Te estaría mintiendo. Entonces, creo que eso es tenemos un compromiso de no minería metálica en las fuentes hídricas clarito para nuestra ciudad garantizados. Ahí queda grabado, así que ya saben a dónde acudir. Es más, yo estuve a favor de eso en la Constituyente, yo voté a favor de eso, ¿no? Voté a favor de, por ejemplo, no minería en el Chocó andino, en el caso de la consulta que se hizo en Pichincha, ¿no? Pero no voté a favor en la consulta sobre el Yasuní. Y te lo digo también directamente, porque estaba más protegida la zona
en ese momento, que es del tamaño del Parque La Carolina, o sea, creo que son 68, 69 hectáreas, con acotado con la explotación petrolera, que ahora. Hoy día tenemos un problema gravísimo, que están incluso abiertas las vías por donde seguramente, como no hay este momento de regulación de eso, va a haber depredación maderera, ¿no? Entonces, dice que cuidamos del medio ambiente ahí, pero no lo hicimos. Y más todavía, para poder resolver el problema del Yasuní necesitamos como $4,000 millones, ¿no? En pozos que están abiertos, que no se pueden echar tierra encima. Entonces, por eso digo, o sea... Ya no era negocio. Eso ya no era negocio. Entonces, ahí es un tema que hay que ser... Bueno, te hablo con la verdad. Uno de nuestros proyectos básicamente políticos es recuperar la verdad en la palabra. Entonces, si yo te digo, estoy de acuerdo con la minería en este ámbito, sí, y en este ámbito no, es así. Y eso yo lo voy a defender. Y sobre el tema de la ilegalidad, esto, incluso el término es equivocado. No puede haber minería ilegal. Lo ilegal es criminal. O sea, nosotros no hablamos de la banca ilegal, ¿verdad? Porque si hubiera banca ilegal, tú les metes presos. Pero sí hablamos de minería ilegal con una tolerancia absoluta. Cuando tú tienes en realidad una actividad fuera de la ley. Y las actividades fuera de la ley no pueden existir en un país de derecho. Entonces ahí estamos hablando de un ambiente criminal. Entonces los ambientes criminales tienen que adaptarse a la ley. Tú no puedes tener tolerancia o empiezas a cederte. Lo que pasa es que la ley está clarísima, ¿no? Y dice que el ministerio tiene incluso la competencia de explotar las máquinas en caso de encontrar haciendo minería ilegal, pero no se da. Este caso no se da. Yo he denunciado minería ilegal hasta el cansancio. En una ocasión tuve la oportunidad de llegar y cuando el funcionario me dijo, es que no trajimos los explosivos. Digo, pero si tenían todas las pruebas, les había mandado fotos, ubicación y todo, y dijeron, no trajimos los explosivos. Entonces no hay esa voluntad política de hacer cumplir las leyes. Contamos con ese compromiso. Pero por supuesto, o sea, nosotros hemos dicho como parte de la propuesta política es devolver la institucionalidad al Ecuador. Y devolver la institucionalidad es que nadie está por fuera de la ley. Por eso es que estamos tan enojados con lo que hace Noboa. Noboa tenía que haber pedido permiso, tenía que haber pedido licencia y tenía que haberle encargado la presidencia a su vicepresidenta electa, que es la señora Abad, punto. Nadie está por fuera de la ley, nadie está por encima de la ley. Eso es válido para el presidente como válido para la minería ilegal. Entonces, uno de los ofrecimientos es volver a tener institucionalidad, porque sí comemos institucionalidad otra vez. Por supuesto, esa es la clave para que este país llegue a ser ordenado. Tercer y último dolor de Cuenca, y de ahí nos vamos con una pregunta nacional y vamos a estar cerrando, así que no se pierdan. El tema de la cárcel regional. Yo le escuché a su candidata a la presidencia que ella decía, hablaba de una propuesta de vender la cárcel del litoral. Y yo le preguntaba a Roque entre risa y risa, no habrá chance de vender la cárcel de Turi, no nos darán algo por eso, no podemos alejarla del centro. ¿Qué hacemos con esa cárcel, Diego? Mira, es una difícil pregunta. Yo algún momento también estuve hablando con Roque, tal vez esto que voy a decir es bien políticamente incorrecto. Estamos en el lugar bien preciso para incorrecto, ojalá no me halen las orejas, pero yo decía, oye, ¿por qué no plantearnos una reingeniería completa de esa cárcel y volverla otra cosa? Yo decía ahí un centro tecnológico. Luego él me explicó algunos bemoles sobre ese tema, ¿no? Porque yo decía, a ver, ¿por qué no planteamos que incluso hasta emblemáticamente, ¿no? Cambiar de cárcel en una ciudad como esta, que es linda, que es una ciudad universitaria, que es una universidad de cultura, que es una universidad turística, que es una ciudad turística, volver una cosa emblemáticamente así, pero él me explicaba que había ahí unos temas respecto de la política de seguridad que impedían eso, y al menos decía, ¿por qué no le planteamos nuevamente que sea cárcel únicamente regional? Y yo creo que a eso sí podemos llegar. Personalmente, mi gusto sería que en vez de que sea una cárcel, sea un centro tecnológico, un centro de alta innovación. Investigación. Me encantaría, ¿no? Déjame decir, yo creo que si logran cambiar eso, por ahí vamos saldando las deudas con Cuenca y la SOAI, ¿no? No sabía que esto era una deuda a juicio tuyo, pero yo viéndola no era como una mosca en leche, ¿no? Entonces, pero hay estas restricciones. No sé si al final del día podamos hacer un cambio tan radical o eso sí puede ser un compromiso, volver a que sea cárcel estrictamente regional. De acuerdo. Digamos de los males del menor. Ya, vamos ahí, estamos con los temas muy de acá de la SOAI que me interesaba conocer, pero hay un tema nacional que yo
es una curiosidad, algo muy personal, porque tuve acceso a una investigación de todo lo que fue el sistema Sucre. Y también, siempre leyendo, decía que Diego Borja en algún momento presidió la comisión técnica de la nueva arquitectura financiera, cuando se creó este Fondo Monetario del Sur y el Banco del Sur y la moneda regional. Entonces, cuando yo recordaba eso de aquí, decía, cuando pienso en Diego Borja, voy a pensar en desdolarización. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? No, ahí sí estás mezclando habas con caballos. Ahora, quiero explicarles un poco en lenguaje clarito y sencillito a los amigos. Este Banco del Sur fue creado en una alianza de algunos países de América del Sur y se manejaba a través de una moneda regional, pero esta moneda regional, cuando nosotros quisimos acceder a la fórmula a través de canastas básicas y todo, no había cómo descifrar esa fórmula para saber el valor de la moneda del sur. No es facilita, yo te lo explico. Y ya, genial. Pero ahí sí digo, estás mezclando habas con caballos, Exacto. ¿no? A ver, vamos por partes. Antes, perdón. ¿Esta moneda no pretendía reemplazar el dólar? Son dos cosas totalmente Ya, de diferentes. acuerdo, vamos con eso. Vamos por partes. ¿Qué es el Banco del Sur? El Banco del Sur pretendía ser el banco de los países pertenecientes a UNASUR, que eran todos los países de América Latina. De América del Sur, perdón. Todos los países de América del Sur. Así como hay un Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, pretendíamos tener un Banco del Sur. Así como ahora hay un Banco de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pretendíamos tener un Banco del Sur. Eso era... Pero no es que la moneda del Banco del Sur iba a ser una moneda... porque hablábamos de la moneda regional. No, esa es otra cosa. Entonces, el Banco del Sur iba a tener una moneda que o era una moneda regional con la canasta de todas las monedas. Ahí estaba el INTI, estaba el peso argentino, estaba el peso chileno. El Bolívar era, creo. No. No era el Bolívar. Ahí, por eso Eso quiero aclarar. O el dólar puro y duro, como es ahora en el caso de los BRICS. ¿No? Ya. Ese es un tema. El otro era el Fondo del Sur, que es una parte de una nueva arquitectura, que era el reemplazo del Fondo Monetario Internacional en el sur. O sea, un fondo que te permita la estabilidad macroeconómica de los países sin gravarte con condiciones que te destrozan. Subida de impuestos, disminución de salarios, aumento de tasas de interés. No, un fondo que realmente te equilibre para los objetivos del desarrollo. Otra cosa. Y a lo que tú te estás refiriendo, que es otro cuento, era el Sistema Único de Compensación Regional Sucre. Ese es el Sucre. Ese es un sistema de compensación. Claro, cuando hay mala fe, y yo te entiendo por qué desinforman algunos políticos, concretamente Fernando Villavicencio, él decía, el Sucre pretende reemplazar al dólar. No, el Sucre era un sistema de compensación comercial, así como fue en su momento la LADI o la LALC, que nació en los años 60. Pero ahí le voy a contar una infidencia, igual que a los amigos que nos están viendo que quizás no saben. El informe del Sucre lo elaboré yo, en mi computadora, de principio a fin, con la revisión de toda la documentación. Y no sé en qué momento fue que se dañó este proyecto de la nueva arquitectura financiera, pero el Banco del Sur fue mal utilizado. El único que se benefició de ese dinero que hay ahí es Venezuela. No ha pagado nada de la deuda hasta hace 3 años que yo tuve la información del Banco Central. Ecuador no podía salirse del Banco del Sur. Otra vez, Carmen, estás confundiendo todo con todo. El Banco del Sur nunca llegó a funcionar. Entonces, ¿dónde es ese banco en el que Ecuador puso unos millones de dólares y todos los países y Venezuela sacó ese crédito? No hay ningún banco. Lo que hubo ahí era un fondo de compensación. Un fondo de compensación. No, o sea, el Banco del Sur pertenece a otra cosa. El Banco del Sur es de UNASUR. Nada que ver con nada. Entonces, ¿en dónde pusimos nosotros los billones de Aquí mismo, en nuestro Banco Central. En nuestro Banco Central. Porque es de lo que tú estás hablando, y por eso te digo que la mala fe a veces llega a tales niveles en la desinformación que no saben ni de qué hablan. Claro, es que toda la arquitectura financiera era un sistema muy complicado. No, era un sistema muy simple, que ya existía en América Latina desde los años 60, que era el sistema de la LADI. Podemos hacer un resumen chiquito. ¿Cuál era la nueva? Era facilísimo. Los sistemas de compensación son los siguientes. Ecuador produce bananas. Chile produce cobre.
Chile tiene pesos, Ecuador tiene dólares. Yo voy a tener un fondo en el cual yo te vendo en dólares y tú me pagas en dólares, pero en el equivalente de tus pesos. Tú me compras a mí en pesos, pero en mi equivalente en dólares. Eso es un sistema de compensación. Ya. Entonces, ¿por qué era que todos los países querían y utilizaban el sucre? Solamente les convenía con Ecuador, generándose todo este tema que fue de las ventas ficticias, ¿no? Contenedores que salían vacíos, informes de la aduana, a través, porque, a ver, ¿quiénes utilizaron? Fue Venezuela, Cuba y Colombia. No, el sucre. No, para absoluto. No. Mira, para empezar, Colombia no era ni siquiera parte. No, claro que sí. No. Sí, en el sistema sucre, Colombia le vende las casas prefabricadas a Venezuela, pasando por la aduana de nuestro país. Colombia no era parte. Infórmate bien. Entonces, ¿qué hacían ellos? Estás totalmente desinformada. Al respecto, estás totalmente desinformada. Colombia no era parte. Voy a subir luego en los comentarios algunos documentos importantísimos del tema del sucre. Excelente. Para yo poder tendré ahí mucho gusto en responderte, porque además yo fui invitado en su momento a la Comisión de Fiscalización a explicar. Y entonces esto que decía Villavicencio, él sí con conocimiento de causa y desinformando, yo le demostré. Este sistema viene desde los años 60. Este sistema incluía a todos los países de América Latina. Y cuando tú hablas del sistema Sucre, ahí en ese sistema estaban Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y varios países de América Central. Del Caribe, ni siquiera de América Central, del Caribe. Ese era el grupo de países que constituía el sistema. Pero en un momento determinado, los únicos que comerciaron eran las dos economías que en ese momento eran las más grandes. En ese momento eran Venezuela y Ecuador. Y utilizaban sus monedas para compensar. Pero no es que reemplazaba al dólar, pues. Nuestros dólares estaban en un fondo en el Banco Central y los bolívares estaban en un fondo en el Banco Central de Venezuela. Lo que tú hacías es enviar mercancías que te pagaban en tu moneda dólares en el equivalente de su moneda bolívares y viceversa. Ahora, que se dieron ahí defraudaciones. Claro que sí. Hubo defraudaciones, pero no porque haya habido defraudaciones, como ahora hay. Hoy en nuestro sistema dolarizado hay defraudaciones. Te entra toda esta cantidad de contenedores de celulares y te dicen que entró la mitad. Es defraudación en el sistema. Lo mismo sucedía en ese sistema de compensación. Completamente. ¿No? Entonces, no porque haya habido ilegalidades y defraudaciones en el sistema de compensación, no funcionan los sistemas de compensación. Te digo solo una cosita más. China y Rusia tienen un gran sistema de compensación. Rusia y la India tienen un gran sistema de compensación. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es depender de otra moneda que no sea la suya propia. En el caso latinoamericano, todos dependemos de una moneda que no es la de los otros, solo la nuestra, que es el dólar. Entonces, claro que se vuelve atractiva para ellos. Para nosotros no, porque es nuestra moneda. Así es. ¿No? Entonces, los sistemas de compensación funcionan porque ayudan a la dinamización comercial. Acá lo que hubo es una defraudación. Y eso es un problema como lo que hablábamos de la minería ilegal. Eso es ilegal. Y las defraudaciones simplemente son delitos. Como ahora hay defraudación en nuestro sistema aduanero y eso es un delito. Es decir, nosotros los ecuatorianos que creemos en la dolarización, podemos estar tranquilos. Diego Borja, que es un economista que conoce el tema de macroeconomía y que sabe lo que le conviene a este país, ¿qué piensa sobre la dolarización? Diego Borja defendió la dolarización en el momento que estuvo más en riesgo, que fue en el año 2009. Cuando yo fui ministro de Política Económica, el precio del barril de petróleo había caído de $114 por barril en junio-julio del 2008 a $19 por barril en diciembre de 2008. Ahí había un riesgo ya no de que se desdolarice el gobierno. Iba a desdolarizarse porque no entraban dólares. Puro y duro. Defendimos la dolarización. ¿Por qué? Porque el esquema de dolarización le sirve a la gente. La discusión a la que tú te refieres, donde yo era opuesto a la dolarización, es cuando el Ecuador discutía desde el año 95, cuando el gobierno de Abdalá Bucaram le trajo a Domingo Cavallo como asesor para hablar de la convertibilidad. Ahí hablábamos de qué era mejor, dolarización, convertibilidad, otro tipo de moneda, etc. Pero una vez dolarizados, los costos de salida son mayores a los costos de entrada. Y esa es la preocupación, entiendo, de las personas que
algo entendemos. O sea, sería realmente una destrucción monumental de la economía, así como fue una destrucción monumental la dolarización. Fue tal nivel de destrucción que tuvieron que salir 3 millones de ecuatorianos de una población de 12 millones de ecuatorianos. Sí, Entonces, sí, ese es el entonces, dolor pero más ya grande una de los vez usuarios entrado, por migración. ya una vez entrado, es más doloroso salir que quedarte. Por lo tanto, hay que defender el sistema. Hay que defenderlo. Absolutamente sí. Nos quedamos con algunas ideas clarísimas de lo que es la propuesta para la SUAY. El tema defensa de los páramos, no minería metálica en los páramos, es un resumen cortito, ¿no? Segundo, en el tema de vialidad, se va a realizar mayor inversión y esperamos que esa deuda con el SUAY histórica pueda verse compensada. Y en el tema seguridad, en el peor de los casos, esperamos que esa cárcel vuelva a ser regional y que se tengan los controles necesarios. 40 reos trasladaron hace menos de un mes a esta cárcel de Turi tan importante, y con ellos se trasladan todas las familias y nuestra isla de paz deja de ser. Y en el tema dolarización, en el tema nacional, Diego Borja ahora nos acaba de decir que es partidario de sostener la dolarización en este país, ya que sería más caro salirse que mantenerse. Y como te digo, hechos y no palabras. Completamente. Ha sido un podcast políticamente incorrecto. Espero que les haya gustado. Ya saben, ahí déjennos sus comentarios. Yo les ofrezco subir un par de cositas del tema Sucre y seguimos en contacto con Diego a través de los comentarios. Nos vemos el siguiente domingo, o ahí les aviso si es que nos vemos el sábado. Chao, chao. Chao.